Muy buenas noches, 7 en punto, información en directo desde el Centro de Noticias del COEN. Les ofrecemos lo más reciente de la información oficial. Como ustedes ya saben, Tumbes y Piura han resistido desde la madrugada hasta las 11 de la mañana más o menos de hoy, las peores lluvias, no solamente en lo que va de este niño costero, sino en el caso de Piura, la peor lluvia de los últimos 20 años. Actualmente tenemos que en Tumbes, que también ha soportado varias horas de lluvia, se presentan lluvias de altas a fuertes en un nivel 4 en las zonas de Casitas, Pampas de Hospital, Aguas Verdes, Zorritos e Higuerón en el norte del país. Así está la situación, lo que tiene previsto el COEN y a través de la información que maneja el CENAMI es que van a continuar las lluvias de moderada intensidad en el norte del país, principalmente en las regiones de La Libertad, Cajamarca, San Martín y Loreto. Asimismo, precipitaciones fluviales de moderada intensidad acompañadas de descargas eléctricas en la Sierra Sur. Y en las próximas horas se proyecta que se continuarán incrementando la intensidad de las lluvias en el norte del país. Se ha proyectado también que se presentarán lluvias intensas con descargas eléctricas en las regiones San Martín, Loreto, Huánuco y Ucayali. Similar situación se presentará en las provincias de Recuay y Bolognesi en Ancash, Huaral, Canta, Huarochirí y Yauyos en Lima, así como en las provincias de Castro Virreina en Huancavelica y Chincha y Guaitará en Ica. Todos conocemos también que se han desplegado varias acciones en Guarmey. Entre otras cosas, ya se ha instalado un hospital de campaña con 9 tiendas e iniciará sus atenciones mañana. Ojo que para ello se cuenta con 21 brigadistas en la zona. Y aquí en Lima, en la zona de Carapongo, se ha establecido una base de atención con ambulancias en el Centro de Salud Virgen del Rosario. Desde esta base, los brigadistas se movilizarán a los 8 albergues que rodean el centro de salud para brindar atención carpa por carpa y derivar los casos según corresponda, de acuerdo con el diagnóstico que hagan los especialistas. En Lima, también en la zona de Puente Piedra, se realizó una campaña de prevención del zancudo Aedes, el principal vector de los virus que causan el dengue, y en esta actividad se ha logrado llevar información a 600 personas sobre cómo almacenar el agua para evitar la presencia del zancudo. Mucho ojo con la siguiente recomendación. Las lluvias, huaicos e inundaciones pueden causar la presencia del zancudo que transmite el dengue. Este insecto se reproduce en los recipientes con agua. Por ello, lava, escobilla y tapa bien todos los recipientes en los que almacenes agua. Elimina los objetos en desuso que pueden acumular agua. Permite el ingreso del personal de salud a tu vivienda para las acciones de control. Si presentas fiebre, sarpullido, dolor de cabeza, dolores articulares y malestar general, acude al establecimiento de salud más cercano. Estas son las recomendaciones que debemos tomar en cuenta y también la situación de los ríos a nivel nacional. Estos son los ríos en alerta roja. En Piura, el río Chira. Ríos en alerta naranja, el río Piura, el río Tumbes, y además las autoridades están señalando que tomemos las precauciones a aquellos que a veces por la intriga o por la curiosidad quieren acercarse a donde se registra uno de estos fenómenos inusuales. Por favor, no hacerlo, más bien ponerse a buen recaudo, y si es que hay activación de quebradas, evacuar rápidamente hacia las zonas de seguridad llevando su equipo de emergencia. No cruces a pie ni en vehículos motorizados las zonas en donde fluya gran cantidad de agua. En estos momentos que ya se ha desatado la emergencia, lo que tenemos que evitar son los accidentes. Entonces, en este momento, repetimos, el único río que está en alerta roja es el río Chira en Piura. Y vamos a volver aquí a Lima a nuestros estudios para hablar con María Gabriela Corimán. Ya ella es vocera oficial de la SUNAT, que es la superintendencia que ve todo lo relacionado con saneamiento. Y era importante, María Gabriela, tenerte hoy día, porque ya el presidente de SEDAPAL, Rudecindo Vega, ha señalado que se ha restablecido, digamos, el servicio de agua potable, pero que hay 43 puntos en la capital que no cuentan con el servicio continuo, digamos. Exacto. Y de esos, 27 se concentran en San Juan del Lurigancho. Ustedes, como superintendencia,
¿Cuál es el análisis que hacen de esta situación y sobre todo atendiendo los reclamos de aquellos vecinos que ya ven que han pasado tantos días y no pueden contar con el agua a las 24 horas del día? Sí, muy buenas noches, Valia. En realidad, claro, nosotros también estamos preocupados, los usuarios nos siguen llamando, están obviamente ya cayendo en la desesperación. Hemos tenido incluso información por parte de Sedapal que en algunas zonas, cuando va el camión cisterna, deben ir incluso en caravana porque están asaltando, están obviamente poniendo también en peligro la vida de las personas, los operarios que por cierto están yendo a distribuir el recurso. Definitivamente, el análisis que nosotros hacemos como superintendencia es que la infraestructura como tal también es vulnerable, ¿no es cierto? Podríamos tener quizás la mejor tecnología y tener más reservorios quizás para más agua, para los tantos personas que somos aquí en Lima, pero los embates de la naturaleza a veces no se pueden prever y estos, por cierto, afectan la infraestructura como ha pasado con Huachipa. Entonces, en el caso de la planta Huachipa están haciendo las reparaciones respectivas y es por eso que en zonas como San Juan de Lurigancho, Comas, el abastecimiento se ha estado dando por camiones cisterna y en estos puntos de abastecimiento gratuito que ha dado Sedapal. Que no son suficientes, seguro que no, eso es otra de las cosas que nos decían los usuarios. San Juan de Lurigancho, por cierto, es tan grande, fíjate que casi son 43 sectores que, ¿no es cierto?, el señor Rudecindo Vega decía que todavía faltaba restablecer el servicio y obviamente no es suficiente, pero hay que mantener la calma, el servicio y las personas, los trabajadores de Sedapal están haciendo todo el esfuerzo para que pueda ya contar toda la ciudad con el recurso y con lo que tú decías, con el tema de las alarmas o lo que podría quizás suceder en los próximos días. Para quienes ya tenemos el recurso, no debemos de desperdiciarlo. En realidad deberíamos estar ya utilizando, digamos, prácticas para el reuso, para poder utilizarlo de manera eficiente y, por cierto, mantener un tema de solidaridad, porque si sucede otro huaico y nos tienen que cortar el servicio, pensemos que estas mismas zonas podrían todavía seguir afectadas. Ahora, María Gabriela, hay una cosa cierta. Antes que se desatara la emergencia, ya había puntos y zonas en San Juan de Lurigancho que no contaban con el servicio del agua potable las 24 horas del día. Sí. Conocemos, porque tenemos muchos compañeros de labores que, por ejemplo, viven en zonas de San Juan de Lurigancho, donde el agua llega, pero a las 9 de la mañana ya se va y hasta esa hora tienen que aprovechar en hacer todo y después regresa a golpe de 6 o 7 de la noche. Sí, son zonas que tienen el servicio, digamos, de manera, por horas de abastecimiento, tienen una asignación, cuando pagan su recibo de agua, pagan por asignación de consumo, es decir, como no tienen medidor, entonces lo que hacen es pagar por la cantidad de horas que se les brinda el servicio sobre una cantidad, digamos, algo así como tarifa plana, ¿no es cierto?, por los metros cúbicos que podrían estar consumiendo. También, por cierto, es ver cómo es finalmente también el distrito, ¿no? Hay aparte que zonas son muy altas, que a veces es difícil finalmente que llegue el agua o que se restablezca. Y también, por cierto, a veces el mal uso del recurso o la no medición de porque no tienen un medidor, hace que finalmente no todos puedan tener las 24 horas del día. Cuando nosotros hablamos que el servicio se está restableciendo en estos sectores de manera progresiva, no es porque van a tener las 24 horas, van a volver a tener... Tenían, digamos, 8 horas o 10 horas de abastecimiento. Se va a restablecer esa realidad que tenían antes de la emergencia. Exacto, sí. Incluso ya algunas zonas de San Juan de Lurigancho tienen, ya se les está, digamos, restableciendo el servicio, pero solamente por 3, 4, hasta 5 horas. Que debemos seguir siendo pacientes, sí, y debemos ser conscientes también que el servicio se va a normalizar, pero en el horario que veníamos recibiendo, que podría ser todavía con baja presión. Obviamente, si Sedapal y la información que manejan a través del COE indica, ¿no es cierto?, que quizás pueda haber otro huaico, obviamente la presión se tendrá que reducir y nosotros los ciudadanos tendremos que tomar medidas al respecto como juntando agua en nuestras casas y estableciendo, por ejemplo, políticas de reuso de agua. Hay que ver que hoy día es el Día Mundial del Agua y el lema es agua y agua residual. Entonces creo que nos ha caído, aunque para mala suerte, digamos de esta forma, el hecho de que tenemos que incentivar ese tipo de políticas en lo que es el reuso del recurso. Muy bien, María Gabriela, así es, y como decíamos, sin estas circunstancias especialmente difíciles, hemos logrado utilizar o estamos utilizando el agua de manera dosificada y racionándola, pues esto puede seguir una vez que ya haya pasado este periodo de emergencia porque hay que cuidar el agua. Muchísimas gracias. Nosotros regresamos a las 10 de la noche con más información en directo desde el Centro de Noticias del COE.